Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videos que vamos a desarrollar durante las próximas semanas, donde seguramente vas a aprender unos conceptos demasiado importantes de una temática que hoy más que nunca es vital que las personas podamos dominar para ser competitivos en el mundo que estamos viviendo. Durante los próximos videos vamos a estar hablando de un tema que desafortunadamente no nos lo enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la casa muchas veces, sino que para poderlo desarrollar tienes que buscar información específica en ciertos libros, en ciertas áreas y principalmente en la vida misma, en las experiencias que vas a ir adquiriendo en el día a día. Vamos a hablar de una temática que se llama inteligencia social. Y tú me dirás, Juan, ¿y qué es la inteligencia social? Antes de explicar qué es la inteligencia social, quiero que primero hablemos un poco de dónde viene esto y digamos por qué las personas en la mayoría de los casos carecen de inteligencia social. Desde el año 1800, es decir, finales del siglo XVIII y empezando el siglo XIX, el mundo como lo conocemos actualmente ha sido educado por un modelo educativo o un modelo académico que se llamó el modelo prusiano. El modelo prusiano fue un modelo de enseñanza que nació en una antigua nación llamada Prusia a raíz de la Revolución Francesa, en donde los monarcas, los burgueses, la clase élite de ese entonces quería empezar a brindarle al pueblo, al común de la gente, que era en su mayoría ignorante, una información que les permitiera ser medianamente competitivos en el mundo. Es decir, que les permitiera valerse para ganarse la vida, ya sea trabajando en una empresa o luchando en las guerras de ese entonces. Es decir, el modelo prusiano nació con el objetivo de que la gente ya no fuera tan ignorante como solía ser, más sin embargo que siguiera siendo dócil, obediente, disciplinada y por supuesto sometida a las directrices de la clase superior. Fue a raíz de esa intención que nace lo que se conoce hoy en día como una escuela, como un colegio, como una universidad, que no está mal. Seguramente todos nosotros hemos ido en algún momento de nuestras vidas a estudiar, al colegio, a la escuela. Y fíjate que el modelo prusiano o el modelo educativo como hoy día lo conocemos es un modelo que lo que busca es enseñarte de muchas cosas pero especializarte en ninguna. ¿A qué me refiero? Lo que busca es dar conocimientos generales más que especializados. Por eso cuando tú vas al colegio ves cantidad de materias, ves español, sociales, biología, inglés, lenguaje, historia, química, física, matemáticas. Se llaman artes liberales, conocimiento ilustrativo que le ayuda a las personas a tener, vuelvo y repito, algo de cultura general. ¿Está mal? Por supuesto que no, es importante y soy partidario de que la gente estudie. Sin embargo, ojo con esto, ese sistema educativo al que todos hemos asistido no es que esté mal, sino que es un modelo educativo incompleto, porque hay muchas áreas de la vida humana que el sistema académico tradicional no te enseña. Por ejemplo, cuando tú vas al colegio, vuelvo y repito, aprendes matemáticas, física, química, pero no te enseñan inteligencia financiera, por ejemplo. ¿Cómo construir riqueza, alcanzar libertad financiera, desarrollar negocios, tener ideas de emprendimiento y ejecución para desarrollar negocios inteligentes? Eso no te lo van a enseñar nunca. Ahora yo te pregunto, del 1 al 10, ¿qué tan importante crees tú que hoy en día es saber un poco sobre inteligencia financiera? Independientemente de si tú eres publicista, pintor, abogado, contador, futbolista o lo que sea que seas, todas las personas hoy en día necesitamos saber sobre dinero porque convivimos con él en el día a día. El 80% de los problemas sociales son causados directa o indirectamente por problemas económicos o por no tener, digamos, unas finanzas saludables. Los matrimonios en su mayoría de veces se separan es por causales financieras. Las peleas entre familias muchas veces se producen es por problemas financieros y podríamos seguir hablando de muchísimas áreas o de muchísimos puntos en donde es fundamental tener conocimientos financieros. La mayoría de los problemas generados en salud por parte de una persona son provenientes del estrés y está demostrado que el 70% de los casos de estrés provienen de no tener suficiente dinero. Entonces fíjate que el sistema educativo tradicional es valioso, pero por ejemplo algo tan importante como la inteligencia financiera jamás te la van a enseñar. Y no solamente la inteligencia financiera, hay muchísimas inteligencias
que en el sistema académico tradicional no te enseñan. Por eso los chicos que hoy en día se gradúan de colegios, de universidades, son medianamente competitivos. Y eso que estoy siendo muy generoso. La realidad es que son muy poco competitivos. Seguramente a ti te ha pasado o conoces personas que les pasa que cuando se gradúan de un colegio o de una universidad sienten que no saben nada. Dicen, hombre, tengo mucha teoría en mi cabeza, pero ¿será que yo sí sé algo? Y a todos nos ha pasado. Pero bueno, ese es otro tema. Otro tipo de inteligencias que posiblemente no nos enseñan en el sistema académico tradicional es, por ejemplo, la inteligencia emocional, que es el arte de autogestionar tus emociones. Y otra de esas inteligencias, por ejemplo, la inteligencia espiritual, tampoco te la desarrollan porque cada vez es un sistema más laico, que eso es otro tema, pero una de las inteligencias que, diría yo, rara vez te van a enseñar en el sistema educativo tradicional es esta. La inteligencia social. ¿Y qué es la inteligencia social? Es básicamente los conocimientos que tú tienes que tener para relacionarte con los demás. Es decir, la inteligencia social es la que te va a hacer efectivo a la hora de relacionarte con la gente. ¿Listo? Entonces es conceptos o conocimientos, voy a escribir aquí conocimientos para el correcto relacionamiento con los demás. Ahora, y ustedes me dirán, Juan, ¿y eso por qué es tan importante? Por varias razones. Primera razón, porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. El ser humano nació para vivir en comunidad. De hecho, está demostrado científicamente que las personas que se aíslan, que no tienen relaciones de calidad, que no conviven con otros seres humanos, son más infelices, su sistema inmunológico se debilita, mantienen estados emocionales de melancolía mayores a los que la mayoría de personas que sí tienen relaciones de calidad conciben en su interior, y por muchas otras razones, la socialización con otros seres humanos, en pocas palabras, es buena para la salud. Incluso está demostrada que la felicidad, en la mayoría de los casos, proviene más por la calidad de tus relaciones que por el dinero que tienes, por la fama que tienes, por el éxito profesional que hayas alcanzado. Es decir, el generador número uno de felicidad son las relaciones humanas. Ahora, ¿qué tipo de relaciones? Pues en la vida tenemos muchas relaciones. Tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones de pareja, tenemos relaciones de amistad, tenemos relaciones laborales. Es decir, si tú te pones a pensar, permanentemente nosotros convivimos con otro tipo de personas, ¿ok? La inteligencia social, precisamente, es la inteligencia que hace que un ser humano se adapte correctamente en cada entorno social, que se desenvuelva de forma adecuada y que por consecuencia sea más feliz. Entonces, en pocas palabras, si tú eres inteligente socialmente hablando, vas a ser más feliz, vas a tener relaciones de mayor calidad, mayor cantidad, porque tendrás más relaciones, aunque es mejor la calidad que la cantidad en muchas ocasiones, pero tener ambas es mejor. Y adicional a eso, te va a ayudar a eliminar muchos inconvenientes en tu vida. Porque hace poco leía algo que me pareció muy interesante, y es que la gran mayoría de discordias entre los seres humanos, las guerras más bravas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos, todos los malentendidos, todas las discordias, todos los enfrentamientos que ha habido entre seres humanos provienen de una falta de inteligencia social. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando se origina una gran guerra, como la Guerra Fría, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entras tú a analizar la razón o la causa por la que esa vaina se produjo, y en su origen básico fue que hubo dos personas que no se entendieron, dos pueblos que no se entendieron, dos naciones que no se entendieron, y por consecuencia, a raíz de que ninguno de los dos bandos tuvo la inteligencia social necesaria para empezar a generar una armonía, una paz, una reconciliación entre las partes, se armó el acabose y generó una explosión que terminó afectando a mucha gente. Ahora, eso es a escala macro, pero por ejemplo, un matrimonio. Cuando dos personas se casan y carecen de inteligencia social
para entenderse, para resolver los problemas, para hablar las cosas, en fin, eso puede generar un divorcio. Y si hay un divorcio en una familia donde ya hay niños, pues eso perjudica directamente el futuro de cada uno de esos niños. Puede causarles un trauma futuro y por consecuencia la inteligencia social puede tener consecuencias negativas o consecuencias positivas en tu vida y en las vidas de las personas que te rodean. Por eso, vuelvo y repito, es un tema de vital importancia. Además, continúo, hoy en día las personas estamos viviendo en una era que se llama la era de la influencia. Esto lo hablamos en otro video, no obstante quiero recordárselo porque es fundamental. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la humanidad han existido 4 eras económicas, 4 eras. La primera era se llamó la era agrícola, ¿ok? La era agrícola. La era agrícola fue una era en donde la gran mayoría de las personas en el mundo se dedicaban a trabajos agrícolas, ya sea a pescar, cultivar, cazar, sembrar, minar, talar árboles, etc. El 98% de las personas en el mundo se dedicaban a trabajos relacionados con el agro. Luego, por allá en el año 1600, 1700, cuando empieza el Renacimiento y la Revolución Industrial, nace una segunda era económica, en donde ya la gente no se dedicaba en su mayoría a trabajos agrícolas, sino a trabajos industriales. En la era industrial nacieron las fábricas, nacieron las empresas, nació el capitalismo, nació la libre empresa, nació el comercio como se conoce hoy en día, nació el sistema financiero y por consecuencia también nacieron los centros de producción. Como la población creció, pues empezaron a nacer fábricas en donde se empezaron a producir los bienes y servicios necesarios para las personas de manera masiva. Entonces ahí fue donde la gente empezó a migrar del campo a los urbes o a las urbes, que son las ciudades, en donde se concentraban las empresas y ahí era donde las personas empezaban a estudiar, iban a la universidad, iban al colegio para calificar su mano de obra y luego salir a ser empleados en una empresa. Eso se llamó la era industrial, en donde la riqueza ya no estaba principalmente en la tierra, como sí lo estuvo en la era agrícola, sino que ya se encontraba principalmente en la industria, en la maquinaria, en el capital, en las plantas productivas. ¿Ok? Luego, después de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, nace una tercera era económica que se llama la era de la información, porque a raíz de un invento de guerra, que se llamó el ARPANET, que desarrolló Estados Unidos para espiar a Rusia, se desarrolló una nueva tecnología que luego evolucionó al Internet, Interconnected o International Network, algo así. Y el Internet básicamente lo que generó fue un libre flujo de información, en donde ya la industria pasó a un siguiente nivel, es decir, los industriales ya no competían de manera local, sino que ya empezó a abrirse el libre mercado pero internacional, nació la globalización, empezó a generarse flujo de información a la velocidad de la luz y bueno, empezó a surgir el mundo del Internet o el mundo digital, que es lo que conocemos hoy en día. Obviamente eso es algo de lo que podríamos hablar horas porque es un acontecimiento histórico, pero quiero simplemente que ustedes entiendan a grosso modo cómo ha sido la evolución de la economía y del mundo que hoy día vivimos, de dónde viene. Primero era agrícola, luego era industrial cuando se masifica la producción, luego era de la información cuando se crea el Internet y se crea el mundo digital. De hecho, hoy en día es más grande el mundo digital que el mundo físico. En los próximos años habrán más negocios digitales que negocios físicos. En los próximos años cada vez más personas vivirán de las fuentes de ingreso digitales que de las fuentes de ingreso materiales, ¿sí? Y de hecho, pues a raíz de la pandemia del COVID, eso se aceleró de una forma impresionante. Las personas en su mayoría hoy día trabajan en su casa, o por lo menos una gran cantidad de personas lo hacen. Y los negocios hoy en día ya ni siquiera necesariamente son fábricas, ya ni siquiera son fincas, sino que si tú te pones a pensar, los negocios más grandes en los últimos años son negocios en red, empresas de comercio electrónico, empresas de mercadeo en red, empresas de servicio por aplicación, son empresas gigantescas que son intangibles porque hacen parte no de la era agrícola, no de la era industrial, sino de la era de la información. Por ejemplo, una aplicación de transporte, que tú pides desde tu celular un carro que te lleve de un punto A a un punto B, el carro no es tuyo, tampoco lo es de la aplicación simplemente conecta a alguien que tiene un carro con aquel que lo necesita y por hacer esa conexión la empresa gana un porcentaje. Eso es una empresa de la era de la información, es intangible, pero es omnipresente, está en todas partes.
Sin embargo, en este momento, desde hace unos años, desde que nacieron las redes sociales como tal, empezó a surgir una cuarta era económica que se llama la era de la influencia. Y es una era en donde la riqueza ya ni siquiera está en aquel que produce un producto o un servicio, sino que está en aquel que tiene liderazgo en una comunidad. Seguramente tú te has dado cuenta que en los últimos años han empezado a surgir personas que socialmente se conocen como influencers. Un influencer, traducido al español, es precisamente un influenciador. Es una persona que tiene un perfil en una red social, que ha desarrollado ciertas actitudes y aptitudes en su ser que le han permitido acaparar una audiencia, dar un mensaje, positivo o negativo, eso podemos discutirlo, pero a lo que quiero llegar es que ya su voz, sus publicaciones, sus posts, sus comentarios terminan generando muchísimo impacto en una sociedad. Todos conocemos personalidades que hoy en día tienen millones y millones y millones de seguidores en sus redes sociales que realmente no producen mayor cosa, solamente producen influencia o contenido y ganan más dinero que un ganadero con una finca de miles de hectáreas. Ganan más dinero que una persona que produzca alimentos o que produzca zapatos o que produzca ropa, es decir, que tenga una industria. Ganan más dinero que una persona que tenga un comercio electrónico. Y un influenciador lo único que tiene es influencia. Su producto es su imagen, es su cara. O sea, es una persona que no tiene costos de producción, no tiene costos operativos en su negocio en su mayoría de casos, porque ya la riqueza no está en la mayoría de casos en la tierra, en la industria, o en la información, sino en la influencia de las personas. Ojo, no digo que la agricultura, la industria o la información o pues la digitalización no vaya a ser valioso, por supuesto que lo es y siempre habrá riqueza en esos tres aspectos, pero hoy en día, chicos, estamos entrando en una era que se llama la era de la influencia, en donde lo más importante que una persona tiene que tener es la capacidad de comunicarse bien, es la capacidad de ser un buen orador, es la capacidad de generar influencia en un entorno, sea grande o pequeño, pero hacerlo. La influencia, diría yo, hoy en día es el activo más importante que alguien pueda tener. Y sobre influencia podríamos hablar horas. Pero quiero que entiendas que en esta era que estamos viviendo, llamada era de la influencia, la inteligencia social es todavía más importante. Porque el mundo actualmente está lleno de softwares, lleno de tecnología, lleno de máquinas, y con el tiempo cada vez peor. Cuando entre la inteligencia artificial con toda, cada vez habrá más robots, cada vez se digitalizarán más procesos que los seres humanos solíamos hacer, cada vez se perderán más puestos de empleos que eran propios de la era industrial, porque la era de la información seguirá creciendo y la era tecnológica seguirá avanzando. Por esa razón, la inteligencia social cada vez va a ser algo más importante, porque hará que las personas vuelvan a humanizarse nuevamente, porque los seres humanos siempre estaremos. La gran mayoría entonces de los trabajos y de las profesiones y de las actividades que las personas vamos a desarrollar en los próximos meses, en los próximos años y en las próximas décadas van a estar directamente relacionadas con nuestra influencia en nuestro entorno, con nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y con la forma en la que tratamos a las personas que nos rodean. Ahora, dentro del tema de la inteligencia social, y precisamente para eso es esta serie de videos, para tratar de abarcarla lo más que podamos, hay algunas temáticas que son supremamente relevantes, hay algunas cosas que serán como los pilares de lo que vamos a hablar. Y quiero mencionar solamente algunas de ellas. En primer lugar, la inteligencia emocional es la actitud que tenemos frente a los demás. ¿Cómo así? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos con otras personas? ¿Qué energía le reflejamos a los otros? ¿Con qué actitud entablamos una conversación con los demás? Incluso quiero hacerte un ejercicio para que entiendas a qué quiero llegar con este primer pilar. Si tú, por ejemplo, en este momento contrataras un investigador privado, o sea, tú llamas a un agente encubierto y tú le dices, mira, te quiero contratar porque necesito que tú entrevistes a todas las personas que me conocen. Y de manera neutral y sin saber que yo te mandé a hacer esto, quiero que por favor les preguntes a cada uno qué piensan de mí, qué imagen tienen ellos de lo que yo soy.
Ahora imagínate que ese investigador privado fuera a hablar con cada amigo que tú tienes, con cada hermano, con cada hermana, con cada primo, con cada persona que te ha conocido a ti en la vida y lo empiece a entrevistar. ¿Tú qué piensas de fulanito de tal? ¿Cómo te parece su actitud? ¿Qué tal es su energía? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo respetas? ¿Sí? ¿Qué tan bien te sientes cuando estás con él? Ahora, probablemente cuando el investigador encubierto te arroje los resultados, puede que tú estés supremamente satisfecho con las respuestas de la gente. ¿Por qué? Porque te has encargado de sembrar cosas positivas en tus relaciones con los demás y por ende has cosechado cosas mucho más positivas. Pero también puede suceder que no estés tan satisfecho. Quizá puede suceder que tú digas, wow, esto es lo que la gente piensa de mí y yo no he sido consciente de eso. O sea, no me he percatado de la actitud que yo tengo con los otros. No me he dado cuenta de que las personas quizá piensan que soy una persona hostil o que soy una persona engreída, o por el contrario, no sabía que las personas pensaban que yo era una persona tan amigable, que yo era una persona cálida para los otros. Es decir, este primer punto de la actitud frente a los demás es vital porque te va a ayudar a ser consciente de la cara que pones cuando estás con otro, de tu lenguaje corporal, de la forma en la que te comportas, y créeme que eso es de vital importancia, de vital importancia. Entonces ese es uno de los primeros pilares de la inteligencia social. Otro pilar que es básico de la inteligencia social es la capacidad de resolver problemas, es decir, resolución de conflictos. ¿A qué quiero llegar con esto? Todos los días los seres humanos tenemos situaciones que entablan conflictos con otros. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando tú vas en tu carro o en tu vehículo y alguien comete una imprudencia, lo más normal es que, como lo mencionamos, dentro de ti salga un animal impulsivo que quiera quizá gritarle al otro, pitarle al otro, insultar al otro, etc. En nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones laborales, normalmente ocurren circunstancias o situaciones que hacen que a ti te dé rabia, te dé ira, te enojes por algo con alguien y se cree un conflicto. O sea, los seres humanos, hasta el día que se acabe nuestra raza, tendremos conflictos entre nuestros parientes, ¿ok? Entre las personas que nos rodean. Sin embargo, una persona con inteligencia social es alguien que tiene la capacidad de apagar incendios, es alguien que tiene la capacidad de reducir un problema a su mínima expresión cuando se trata de ser conflictivo con otro. Es una persona que siembra armonía, es una persona que siembra paz, es una persona que tiene la capacidad de, mal que bien, desescalar un conflicto cuando no es necesario entablarlo, y la gran mayoría de veces no es necesario. Una persona con inteligencia social tiene la capacidad de entender al otro, que eso es otro de los pilares, y por consecuencia, por ejemplo, si tú tienes una pareja con la que hay algo, con la que tienes un punto en particular que genera siempre discusiones, la inteligencia social te va a ayudar a que eso pierda intensidad, a que no sea tan importante, a que tú aprendas cuándo pasar por alto algo que no es tan relevante, ¿ok? La capacidad de resolver conflictos te va a dar una vida mucho más feliz, una vida mucho más plena, una vida mucho más tranquila, porque pues, los problemas son quizá lo que más tortura la mente y el espíritu de las personas. Por consecuencia, si a través de la inteligencia social vas a resolver muchísimos de los conflictos que hoy día tienes con otras personas, pues inevitablemente vas a ser muchísimo más feliz. Como lo mencionamos, digamos que todos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, guerras, invasiones, discusiones entre naciones, entre pueblos, entre familias, siempre han surgido porque dos individuos no tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo, porque ninguno de los dos tuvo la proactividad de resolver el conflicto antes de que llegara a escalas supremamente grandes. Entonces eso también es uno de los puntos para los que te servirá fuertemente la inteligencia social. Otro que es importantísimo es la comprensión del prójimo, es decir, la comprensión de la otra persona. ¿Qué significa esto? Cuando tú te relacionas con un ser humano, esa persona tiene una vida que tú no conoces, tiene una historia que tú desconoces. Por ejemplo, si tú hoy te encuentras con una persona que tiene mal humor o que tiene una actitud terrible,
Si no tienes conocimiento de que quizá esa persona en su casa está teniendo conflictos, de que tal vez uno de sus familiares más amados falleció hace unos pocos días y eso ha hecho que su estado emocional esté supremamente alterado, si tú no eres consciente de que quizá antes de llegar al trabajo o al sitio donde te encontraste con esa persona tuvo una cantidad de dificultades que hicieron que su personalidad en ese momento presente estuviera infectada por mala actitud, si tú no conoces que detrás de la persona hay hechos, momentos, circunstancias, experiencias que influyen directamente en la actitud que él tiene, entonces tú vas a ser poco inteligente socialmente, porque cuando una persona se comporta contigo de una manera en la que tú no esperabas que lo iba a hacer, tú atacas a la persona. Pero cuando tienes comprensión de la cantidad de circunstancias que en ese momento pueden estar influyendo sobre él, ya tú no ves al otro con furia, ya no ves al otro como una víctima o como un objetivo de tus ataques, sino que lo ves con comprensión, lo ves con amor, lo ves con misericordia, porque sabes que él no es malo, es una buena persona a la que le han pasado cosas malas y por ende eso te da un poco más de trascendencia a la hora de relacionarte con los demás. Entonces fíjate qué interesante es esta materia. O sea, la inteligencia social, en pocas palabras, como lo mencioné cuando empecé, te va a ayudar a vivir una vida mucho más feliz, una vida muchísimo más plena, y dominarla hoy en día, diría yo, que es un factor determinante para el éxito. Porque el mundo se empieza a dividir entre personas que tienen inteligencia social y personas que no. Personas que tienen la capacidad de adaptarse a su entorno y desadaptados que no lo logran. Personas que tienen la capacidad de construir relaciones de calidad y por medio de ellas construir un éxito personal y profesional maravilloso. Y personas que son incapaces de relacionarse de forma eficiente y por ende se cierran todas las puertas, no entablan relaciones de calidad ni en su parte afectiva, ni en su parte laboral, ni en su parte profesional, y por consecuencia pues son dos caminos que se abren de una forma drástica. Por eso, fundamental, sigue conectado a los demás entrenamientos, aprende este tema de una forma completa, porque créeme que te va a ayudar a que tu vida pase a un siguiente nivel, a que tus relaciones mejoren y a que la forma bajo la que ves el mundo se transforme completamente y seas consciente de muchas cosas que quizás hasta este momento no lo has sido. Si esta información te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que sigas muy atento. Coméntanos qué aprendiste de este video, qué piensas al respecto, qué se te queda, y comparte la información con personas que también consideres que les puede servir, porque seguramente en este canal vamos a seguir creciendo y vamos a seguir recibiendo información de mucho valor. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.